Voces Online Radio presenta Entre Amigos. Tu mejor forma para crecer es a través de la red. Bienvenidos. Hola, te saluda, yo soy doctor Roberto Córdoba. Estamos ubicados en la calle de Platón Sánchez 321 al norte. Esto es las oficinas de Voces Online Radio. Transmitimos para ti todos los martes a las 12 del día un programa en vivo que se llama Entre Amigos. La idea es llegar a ti con una información de profesionales de la salud y que tengas un tema adecuado y que sea de interés para ti. La dirección del programa a cargo del ingeniero Benjamín Rivera. En el audio control, Alex Rivera, y transmitiéndonos por los canales de YouTube, por Facebook Live y Facebook Live de Voz Online Radio, Leonardo Menchaca. El 2 de abril se menciona que es un día donde se va a reconocer, se va a estar dando prioridad, atención a unas personas que tienen un problema que se llama autismo. Y hoy nos acompaña el doctor Ricardo Arturo Sevilla Castillo. Él es neuropediatra y él ha estado, su trayectoria últimamente, es un médico consultante en neurología pediátrica en la Clínica de Atención Integral al Autismo en el municipio de Monterrey. Hoy tocamos un tema que se llama, y él ha mencionado, Dimensionando el Autismo. Ricardo, muchísimas gracias por acompañarnos otra vez aquí en este programa. Te agradezco mucho. Es un tema muy importante. Muy importante, ¿verdad? Mucha gente lo padece, se le conoce como TEA, trastorno del espectro autista. Pero, ¿qué es el autismo? ¿Y por qué el término de trastorno del espectro autista? Sí, antes que nada, pues muchas gracias, Roberto, por haberme invitado y sobre todo, pues para todos los escuchas y algunos espectadores también que tenemos por aquí, para que tengan una idea de lo que hemos dimensionado también como lo que es un trastorno del espectro autista, y sobre todo espero que esto pueda ser de utilidad tanto a padres de familia, algunos personas con esta condición de autismo, también para que ellos mismos se puedan entender un poco más, y pues profesionistas también que trabajan en esta área en la que pues a todos nosotros nos apasiona, porque ese es uno de los trastornos del desarrollo más común. Y como tú decías, quizás en los niños, porque esto es algo que se ve desde muy pequeños, desde los primeros años de la vida, en los niños, después de los trastornos específicos del lenguaje y del trastorno por déficit de la atención e hiperactividad, viene el autismo. Un trastorno del desarrollo muy interesante y que, pues, en algunas ocasiones, sobre todo por la frecuencia que tiene y de repente popularizado, se tienen conceptos erróneos inclusive de lo que es verdaderamente esto. Y por eso la idea era compartir algunos conocimientos de ver cómo dimensionamos en este momento el autismo, ¿verdad? Sí, y esta dimensión, ¿desde dónde abarca y qué es lo que va a estar llevándose a cabo para dimensionar esta clasificación? Sí, desde el punto de vista médico, porque esto ha sido algo médico que inicia desde hace muchos años, esto no es nada nuevo, inclusive hay reportes, ¿verdad?, de siglos atrás, de que esto ya estaba presente, pero claro, se trataba de manera diferente, se entendía de manera diferente, y no es más que más o menos a la época de la Segunda Guerra Mundial, cuando algunos médicos puntualizan en este tipo de dificultad, en la que veían, por ejemplo, que había un grupo de niños, sobre todo se identificaban más con los niños que observaban, que tenían cierta dificultad en el comportamiento primero, debido principalmente a que la socialización que ellos deberían de tener, el cómo estar con los demás, el cómo mantenerse con los demás, el cómo utilizar el lenguaje y el interés por los demás, se asociaba también a un poco de conductas repetitivas que a veces ellos mostraban de manera frecuente, ¿verdad? Nosotros le llamamos psicomotoras, le decimos a las conductas que se tienen, pero son conductas repetitivas que ellos tenían, y mucho ensimismamiento, mucho en tratar de hacer siempre lo mismo o tener tendencia a mantenerse en una misma actividad y con una gran ansiedad una vez que esto se pudiera zafar. Entonces, estos en su momento, en los años de la Segunda Guerra Mundial, aparecieron quizás lo que hoy estamos estructurando como lo que le llamamos un trastorno del espectro autista. Pero es muy interesante porque
de los años, la Segunda Guerra Mundial es, si todos recordamos, del 45, ¿verdad? Más o menos del 44, 45, es cuando termina el 45. 39 al 46. Del 39 al 46, pero más o menos el 43, por ahí fue cuando existen las primeras, una publicación interesante de la persona, de Leo Kanner, ¿verdad? Que fue quizás uno de los que más trabajó en este asunto para poder definir lo que en este momento está ocurriendo. Pero dentro de lo que ha pasado en estos 60 años prácticamente de tiempo, ¿verdad?, de que ha ocurrido, definitivamente, primero, al inicio, pues obviamente esto no se conocía mucho, sobre todo antes de los 70s, era algo que se dimensionaba diferente a lo que tenemos ahorita, pero sin embargo los síntomas, lo que le llamamos síntomas nucleares, siempre han estado presentes y son los mismos hasta este momento, desde los años 50, ¿verdad?, hasta ahorita vienen siendo los mismos. Entonces, ¿y qué es lo mismo? Son dos grupos de síntomas conductuales que les llamamos nosotros, ¿verdad?, que tienen que ver con la adaptación a la vida que tienen los niños, que después se hacen adolescentes y finalmente son adultos. ¿Y por qué hablamos de que esta transición? Bueno, pues porque verdaderamente es una condición, como bien lo dicen la mayoría de las personas, tanto los que lo padecen como los médicos que tenemos la oportunidad de atender este grupo de niños, adolescentes y ocasionalmente adultos. Es una condición que persiste toda la vida, pero lo importante es que no persiste igual. O sea, una cosa es tener 3, 4 años y tener una cantidad de síntomas importantes conductuales, y otra muy distinto es estar ya en la etapa escolar, en 4º, 5º año, y no se diga más en preparatoria, ¿verdad? Porque los síntomas van a cambiar. Esto es algo que le llamamos, desde el punto de vista de intensidad, quizás sea heterogéneo. O sea, va a haber muchos cambios conforme van creciendo en este caso los niños con autismo. Fíjate, vamos a invitar a toda la gente que nos esté viendo ahorita por Facebook. Si tienen deseos de hacer una pregunta, puedes ponerla. Aquí Alex Rivera nos está revisando todo este tema y podríamos nosotros tratar de contestarte esas preguntas. Fíjate, hablando de una cosa, el comportamiento. Estos comportamientos que mencionabas tú, que empezaron a ver en esa época, que son ahora más fácil localizables por todo el conocimiento que se tiene, pueden empezar desde la lactancia, un poquito más como un niño ya fuera de la lactancia. Sí, bueno, verdaderamente los comportamientos que se empiezan a observar como ya que nos orientan, por ejemplo, a estar presentando esta condición, es común que se puedan ver al año, 2 año, 4 meses, cuando se aparecen muy tempranos. Pero estos comportamientos relacionados principalmente con la parte de la comunicación, porque eso es lo primero quizás que se va a empezar a encontrar. Algunos niños tienen ciertas dificultades motoras que les llamamos, o sea, ciertos rezagos en adquirir y desarrollar las posturas que deben de estar ocurriendo a cierto tiempo. Se tardan un poquito en caminar y algunos tienen algunas dificultades de coordinación, pero no es lo sobresaliente en este caso. Lo sobresaliente y lo que hace inclusive lo que es el diagnóstico de un trastorno del espectro autista es verdaderamente pues dos grupos de síntomas, ¿verdad? El primero está relacionado con la comunicación y la interacción social. O sea, cómo utilizan, en este caso los niños, su lenguaje, cómo utilizan su lenguaje que no es corporal, porque eso es muy interesante y es algo que siempre nosotros destacamos, ¿verdad?, cuando estamos hablando con los padres, de decir, es que no es tanto que no hables, sino en su momento es cómo utilizas tu lenguaje que no es corporal, cómo apuntas, tu expresión de la cara, el reconocimiento de emociones de los demás, el reconocimiento de yo mismo, de mis emociones, cómo respondo y cómo interactúo con los demás, ya sea con los niños, con los padres, inclusive con gente extraña. Y por eso es que en los primeros 3 años, que es cuando ingresan inclusive al kinder, es cuando se empiezan a ver este grupo de síntomas. Y estos se acompañan de un segundo grupo, que son cierta restricción en las actividades. O sea, nosotros le llamamos intereses restrictivos o intereses casi siempre de ensimismamiento y algunas conductas que son repetitivas. Y un punto que últimamente se ha añadido por ahí es esa sensibilidad sensorial que los niños tienen. Esa sensibilidad sensorial anteriormente se conocía, pero últimamente ha cobrado más importancia, ¿no? Se ve mucho en la situación de la manera de cómo ellos
se abocan a la alimentación, donde son muchos de ellos, no todos, pero son muy selectivos, y a la manera de también cómo ellos toleran, ¿verdad?, simplemente lo que está alrededor de ellos, el ruido, las luces, lo que encuentra uno prácticamente en el tacto. Entonces, nada más quería puntualizar en esto. Esto que estoy ahorita comentando es algo que ha dado pie a que de ahí salga el diagnóstico, pero ha tenido una evolución tremenda. O sea, anteriormente, para hacer el diagnóstico, por ejemplo, en los años 70, apenas se perfilaba en un momento dado el diagnóstico de autismo, ¿verdad? Y luego ya después, unos 10 años después, como trastorno autístico. Y luego más adelante todavía en las clasificaciones internacionales que hay, decían, bueno, este es un trastorno autístico, pero tiene varias subclasificaciones, nos decían, y entonces esto es como un trastorno generalizado del desarrollo, que así fue como se vio al principio, y que tenía 5 diferentes, digamos, categorías, ¿no? Y esas categorías son muy interesantes porque cada una de esas categorías hablaba una de autismo como tal, otra de un trastorno generalizado de origen no autístico que mencionaban por ahí, que también se les llamaba pervasivo. Eso nos tocó a nosotros vivirlo porque prácticamente desde que empecé a estudiar mi área de neurología pediátrica y muy interesado en estos trastornos del desarrollo, a finales de los 80s, veíamos cómo las clasificaciones que se utilizaban para poder definir a este grupo de pacientitos con esta condición eran muy rígidas. Eran rígidas en el sentido de que se tenían que llevar a cabo varios, digamos, hacia un check-in de varias conductas, pero estas deberían estar presentes en estas categorías. Antes eran 3 categorías y actualmente, como te digo, se han puntualizado en 2, nada más en las lo que le llamamos la desviación o alteraciones de conductas en el aspecto social y de comunicación, y la otra son las conductas restrictivas o repetitivas que hasta este momento tienen. Y aquí nada más puntualizan lo siguiente: este cambio que fue dándose con respecto a decir, bueno, cuando se trata de investigar sobre cómo poder ayudar a los niños, adolescentes, por ejemplo, con la condición, se decía, bueno, vamos a investigar como cualquier enfermedad, o sea, como si fuera una enfermedad, vamos a ponerle como tu área de decir, bueno, es que este tiene un mioma y ya sabemos que el mioma es una alteración estructural en el útero y pues lleva un tratamiento. En el caso de los trastornos del desarrollo, esto no es tan fácil, ¿no? Y sobre todo es agrupar una serie de conductas que puedan entrar dentro de un diagnóstico. Y entonces esto crea una dificultad de investigación. ¿Por qué? Porque pues no es lo mismo investigar a un grupo de niños de 5 años que a un grupo de niños de año y medio. O no se diga a un grupo de 10 años que a otro de 16 o 18. ¿Por qué? Porque por un lado está el desarrollo mismo, o sea, ¿qué va adquiriendo ese desarrollo, ¿no? ¿Cómo va uno teniendo habilidades nuevas para enfrentarse a la vida como lo tiene cualquier otro niño, ¿verdad? Y eso entonces va a hacer que nosotros tengamos diferentes respuestas a esas conductas que acabo de mencionar de cómo están. Y luego, no nada más eso, diferentes adaptaciones. Por eso, en los años pasados, quizás antes del 2000, ¿verdad? Antes del 2000, pues nosotros trabajábamos con una categorías, las 5 categorías, y bueno, a veces uno decían, y los familiares por ahí decían, bueno, qué bueno que me dice que tiene trastorno de Asperger porque no es tan severo. Bueno, qué bueno que es un trastorno de origen no determinado, ¿verdad? Y la verdad, había cierta relación, cierta verdad en eso, porque dices, bueno, es que la intensidad de las conductas no es tanta que impida la adaptación a la vida, y eso sí es cierto, ¿verdad? Y entonces actualmente dice uno, bueno, pero después del 2013 para acá, que es cuando digamos, las herramientas diagnósticas se hacen un poquito más, primero, flexibles para poder agrupar a una gran cantidad de niños, sobre todo tomando en cuenta de la necesidad que se tiene de ayudarles, ¿no? En terapias, ayudarles a desarrollarse mejor en la vida, etcétera. Entonces aparece este término que es el trastorno del espectro autista. Y la palabra espectro, pues ya te imaginarás, ¿verdad? O sea, hay muchos síntomas o poquitos síntomas, están en el medio, hay más síntomas de esto, hay más síntomas de aquello. Y entonces ese fue el primer, digamos, gran paso que se dio, que ayuda mucho a los investigadores, porque mucha de la información de investigación que recibíamos
el autismo era, esto sirve para el autismo, y luego nosotros decíamos, espérame, pero el autismo es algo grande, o sea, es algo muy amplio, o sea, hay una cantidad de síntomas, están los nucleares y hay algo más de los síntomas nucleares, ¿no? Entonces, eso ha permitido también que los investigadores ahora se puedan puntualizar mejor y nos den más información para ayudar a este grupo de niños, ¿no? Fíjate que bien, hablando del día 2, me regalaron hoy esta pulsera, una pulsera para celebrar el día 2 de abril como día del síndrome reconocimiento, ¿no? Reconocimiento Uh-huh. del espectro autista, Uh-huh. porque no es síndrome, es lo que te iba a decir, no es síndrome, el síndrome abarca 4 o 5 síntomas y 4 o 5 signos y se acabó. Y con el espectro autista hables un abanico de todas estas manifestaciones que se pueden tener. Sí, no, definitivamente. Y como te decía, si anteriormente teníamos 5 categorías, hoy esas categorías se han agrupado dentro de una sola, que en este caso viene siendo el trastorno del espectro autista. Y por eso es que en los últimos años, por ejemplo, me voy a referir a pues nosotros, digamos, utilizamos como base para hacer un diagnóstico el Manual de Estadísticas de Enfermedades Mentales. Sí. Entonces, ahora dice uno, bueno, ese DSM, que se llama así, lo conocen nosotros los médicos como DSM-5, ¿verdad? Nos dice eso, ¿verdad? Dices, bueno, tenemos nada más 2 grupos de síntomas que les llamamos nucleares. Esa palabra nuclear es interesante porque para nosotros los médicos es de suma importancia, porque decir, tienes estas conductas de dificultades de comunicación, dificultades en la socialización, interacción social que le llamamos, ¿verdad? Que como te decía, el hecho de poder saludar, de sonreír con las personas, de buscar a las personas, de señalar lo que uno quiere, de llamar la atención cuando uno les muestra algo, el tener la habilidad para tener un juego totalmente real, ¿verdad? Pero ellos lo están viviendo acá con lo suyo. Todas esas habilidades que el cerebro nos da, ¿verdad? En los niños se encuentran diferentes, en ellos se ven diferentes, sí, ¿verdad? Y cuando estas habilidades no están bien desarrolladas, entonces, y vemos que existe esta dificultad, y luego se añaden las conductas repetitivas y las conductas restrictivas y algunas situaciones sensoriales que los niños tienen, ese es el grupo de lo que nosotros le llamamos un trastorno del espectro autista como síntomas nucleares. Y entonces, actualmente decíamos dimensionar. ¿Por qué pusimos en la plática dimensionar? Bueno, porque es muy importante que la gente conozca que una vez que hacemos el diagnóstico, ahora sí vamos a dimensionar. ¿Por qué? Porque hay que dimensionar primero en cuántas de las conductas que se están observando verdaderamente afectan la vida del niño. Cuántas de las conductas interfieren con la actividad normal, tanto de la casa, de la escuela o en otros lugares. Y de ahí va uno dimensionando verdaderamente a cada uno de los niños. Y hay que pensar que con este punto de dimensionarlos también hay una cantidad de síntomas que están asociados al trastorno del espectro autista y que no son propiamente el TEA, o sea, no son el trastorno del espectro autista. Y dice uno, bueno, ¿cómo es eso? Y esto los profesionales lo conocen bien y deben de entenderse, sobre todo para terapias, ¿verdad? O sea, hay una cantidad de síntomas que podríamos decir, o de padecimientos psiquiátricos, que se añaden sobre todo en ciertas etapas de la vida al trastorno del espectro autista. ¿Como cuáles? Pues ansiedad, depresión. Algunas conductas obsesivo-compulsivas en los niños pequeños. Hiperactividad. Un trastorno por déficit de la atención, hiperactividad, el trastorno desafiante oposicionista que se ve en los niños, inclusive trastornos de regulación del estado de ánimo, ¿verdad? Por eso son algunos muy berrinchudos por muchas interacciones con el medio que tienen en los primeros quizás años de la vida, y muchos de ellos persisten en la etapa escolar y luego en la adolescencia. Algunos de estos síntomas del padecimiento que está añadido, que es algo como nosotros le hemos llamado comorbilidad, es un nombre técnico que usamos para decir dentro de la enfermedad hay otra cosa que te está influyendo. Y luego no nada más eso, sino también vienen situaciones médicas interesantes, por ejemplo, trastornos gastrointestinales que tienen los niños. Eso no forman parte del autismo, son situaciones añadidas al mismo, ¿verdad? Principalmente con algunos casos muy ocasionales de diarrea persistente, ¿verdad? Otros de ellos que puedan estar en relación con la adversión, algunos inclusive
tolerancia a algunos alimentos que puedan estar. Pero aparte de eso también viene que los niños pueden tener, por ejemplo, epilepsia, ¿verdad? Situación que se ve más frecuente en la adolescencia que en los niños pequeños, pero también pueden tener trastornos del sueño, que son totalmente aparte de lo que estás hablando de un trastorno del espectro autista. Fíjate, estás mencionando todo esto y aquí Frida Villalobos nos dice, ¿cómo es el proceso de diagnóstico en una persona adulta? Porque lo que estás mencionando lo estamos dirigiendo al infante. Así es. Y hay gente que pueda escaparse a un diagnóstico de autismo y llegar a una parte adulta y se le puede hacer algún diagnóstico. Sí, definitivamente sí, aunque la mayoría de instrumentos de recolección de datos que se tienen, llamadas pruebas, ¿verdad?, que se tienen para hacer los diagnósticos se hacen en niños. Hay versiones que son muy poquitas, por cierto, que se pueden hacer en adultos. ¿Por qué? Porque es común que cuando estamos sentados viendo al paciente y estamos platicando sobre lo que estamos observando en ese momento, y muchas de las veces el papá o la mamá dicen, ¿sabe qué, doctor? Yo cuando era pequeño tenía esas conductas, yo tenía esto, yo tenía aquello, o yo era así, ¿verdad? Como ocurre en muchos trastornos del desarrollo. Y entonces dice uno, ok, entonces tú pudiste o estás dentro de lo que llamamos un trastorno del espectro autista. Nada más que a la hora de dimensionar ese asunto, tú eres un padre de familia responsable, tienes un trabajo, haces tu vida, pues estás casado, etcétera. Sin embargo, tú entraste o entras dentro de ese trastorno del espectro autista y en este momento tus dificultades en sí que estás presentando quizás sean las comorbilidades, ¿no? Un trastorno de ansiedad o puedas tener un trastorno, una depresión, no se diga, pero ya no la dificultad principal que eran esos síntomas nucleares que a veces son los que, que son los que más dolor de cabeza dan para que los niños puedan salir adelante. Y uno de ellos, en este caso nada más para agregarle a esta pregunta, es que mucha parte del desarrollo en los niños, cuando se vuelven ya, pues cuando están entrando, por ejemplo, ya a la primaria, que ya son escolares, muchos de estos niños tienen una condición médica que es algo que le hemos llamado un trastorno intelectual. Y ese trastorno intelectual no es más que un coeficiente intelectual abajo del promedio. Y que dependiendo del grado de que esté abajo del promedio, interfiere o hace más notorias los síntomas nucleares y hace más difícil inclusive su trabajo, el mejorarlos, ¿no? Entonces es evidente que cuando hablamos de un adulto que sospechamos que tiene un trastorno del espectro autista y pues es una persona de 40 años y que tiene una familia, etcétera, dice uno, pues en primer lugar, él no pareciera que va a tener un problema de un trastorno intelectual del desarrollo añadido, ¿verdad? Pero es una persona que hizo su vida con una forma de ser, ¿no? De ahí el término que es una condición. Nosotros lo manejamos como trastorno del desarrollo porque la palabra trastorno la utilizamos para cuando aquellas habilidades que se están adquiriendo durante el transcurso de los primeros años de la vida para negociar con la vida, para hablar, para entender, para comunicarse, para todos los tipos de movimientos que tienes, cuando estos en su momento salen de lo esperado, ya sea porque no se desarrolla bien la habilidad o porque se desarrolla además, ¿verdad?, mucha impulsividad, inquietud, entonces en ese momento cambia la forma de ser de uno a decir tienes un trastorno del desarrollo, como el ejemplo de los niños con trastorno por déficit de la atención e hiperactividad, que son los 2 años, 3 años, son bien inquietos y pues son muchachos nada más que uno dice, pues sí está tremendo y ahí lo estamos constantemente regañando y lo que sea, pero quizás un año después nos damos cuenta que es difícil que él pueda estar en los diferentes escenarios y hace uno el diagnóstico ya de un trastorno y no de una forma de ser, ¿verdad? Fíjate, y estos trastornos y que son nucleares pueden llegar a incapacitar a una persona para una relación interpersonal, para su vida, y la pueden dejar. Y hay otros trastornos, o esta parte nuclear puede dar oportunidad a que esta persona pueda tener esa interrelación personal. Sí, de hecho, de estos dos grupos de síntomas nucleares que hemos estado hablando, los trastornos en la comunicación y en la relación social y las conductas repetitivas y algunas conductas de ensimismamiento, le decimos nosotros, ¿sí? Que son 2 grupos, ¿verdad?, de conductas que están presentes, ellas pueden en su momento, en mayor o en menor grado, hacer cierta dificultad de adaptación para la vida en las personas. Por ejemplo,
Uno de los que todavía sigue en constante revisión es lo que se conoce como trastorno de Asperger, ¿sí? ¿Verdad? El trastorno de Asperger podríamos decir que es la forma, digamos, de los síntomas nucleares que permiten adaptarse a la vida, pero siempre y cuando la sociedad les dé oportunidad. ¿Cómo es eso? Bueno, sí, porque tienen estos síntomas de dificultades sociales, tienen estos síntomas de dificultades de comunicación, y esto hace entonces que con las personas que ellos conviven, como tienen una capacidad normal, tienen un lenguaje prácticamente normal, hasta más arriba de lo esperado, inclusive tienen algunos niños con este trastorno, cuando son niños, tienen un coeficiente intelectual bastante bueno, arriba del promedio. Entonces ellos, en la medida de los diferentes escenarios donde se van a ir desenvolviendo, nosotros como sociedad son los que vamos a hacer la discapacidad de ese niño. Cuando verdaderamente, como está el grupo grande de personas que hablan de la neurodiversidad, el que yo esté preferentemente encerrado en mí, pero con lo suficiente de poder comunicarme con alguien para lo necesario, pensar si verdaderamente eso es una dificultad, ¿verdad? Si lo podemos considerar como un trastorno, esta dificultad. Por eso la neurodiversidad es importante, y a fin de cuentas, cuando nosotros identificamos a ese grupo de niños con trastornos del espectro autista, lo que tenemos que definir es qué les impide con esas conductas ir saliendo adelante. Eso es lo primero que hacemos, ¿verdad? Y dice uno, ¿y cómo es eso? Pues es muy sencillo. Si nosotros identificamos al niño con un trastorno del espectro autista, vamos a encontrar primero, si tiene o no una comorbilidad, ¿verdad? ¿Por qué? Porque antes de la comorbilidad, dice uno, estos síntomas nucleares te van a permitir ser lo que se ha graduado de acuerdo al DSM-5. Dice grado 1, grado 2 o grado 3, ¿no? Va a depender de qué tanto necesitas para irte adaptando a la vida, ¿verdad? Obviamente un grado 3 significa que vas a batallar más que el grado 1, ¿verdad? Que el grado 1, ¿cómo va a adaptarte? Pero eso va a depender también de lo que tengas añadido, como por ejemplo lo muy común, puedes tener adicional un trastorno en la adquisición y desarrollo del lenguaje, y después ya pasando los 3 años y dices tú, pues no habla, pues es un trastorno específico del lenguaje, añadido a la dificultad del trastorno del espectro autista. Fíjate, entonces aquí se van sentando bases para ir haciendo el manejo, el tratamiento de todos estos síntomas. Definitivamente. Que la base va a ser verdaderamente poder valorar a un niño, en este caso hablando de niños porque la mayoría son niños, valorar a un niño para poder definir entonces cuáles son sus habilidades buenas que él tiene para poderse agarrar de ahí y fomentarlas, y cuáles son las que le impiden de veras estarse adaptando a los escenarios donde él esté viviendo, ¿no? A la casa, a la escuela o en sitios públicos también, ¿no? Fíjate, tenemos unas preguntas aquí. El doctor Mario Alberto Coronado Magdaleno dice, ¿estos trastornos nucleares afectan algunas partes del cerebro que afecten el desarrollo del niño? Bueno, no son trastornos nucleares, son síntomas nucleares. Los dos grupos sí, que vienen en el DSM-5 como A y B, ¿verdad? Uh-huh. Los de comunicación social y los trastornos que tienen que ver ahorita con la ensimismamiento, conductas repetitivas. Ahora, en la investigación que se hace, en lo que se tiene recientemente, la publicación de uno de los neurólogos pediatras así muy influyente de Harvard, ¿verdad? Que dice, oye, yo estoy viendo que sí puede haber una relación entre funcionar mal desde el punto de vista de comunicación social, sobre todo relacionada con el reconocimiento del rostro, de las caras, sí, la visual, y tener una alteración en algún segmento de nuestro cerebro. Eso sí se puede presentar. El doctor no lo demuestra. Claro, parte de un proceso de enfermedad, porque son pacientes que tenían esclerosis tuberosa, y de ahí que es una enfermedad genética también, ¿sí? Y de ahí que vea que cuando esas áreas no están funcionando adecuadamente, los niños o los jóvenes con trastornos del espectro autista tienen esa gran dificultad de reconocimiento de caras y con gran afectación del desempeño social entre ellos, ¿no? Porque pues ellos
a veces no mantienen tanto la mirada, ellos verdaderamente no buscan a las personas, ellos no piden, ¿verdad? Por eso nosotros nos regocijamos, se puede decir, cuando estamos tratando a los niños con algo que pueda desarrollar mejor sus habilidades, y cuando nos dicen los padres, doctor, es que ya me pidió. ¿Cómo le pidió? Sí, quiero agua. Ah, eso es un paso extraordinario, fabuloso, ¿verdad? Sí, fabuloso, dices tú, pues sí, oye, lleva una intención en el lenguaje y eso conlleva una interacción social muy importante. Entonces, pues simplemente para el doctor Coronado, un saludo que le mando desde aquí, por cierto, es muy cierto, ¿no? Sí existen alteraciones funcionales del cerebro, funcionales, no estructurales, funcionales, pero que en este caso de lo que el ejemplo que les estoy poniendo de lo que se publica recientemente, pues hay una alteración estructural también, porque ahí tienen unas lesioncitas en esa región estos pacientes que generan el mal funcionamiento. El doctor José Antonio Buenfil López nos hace una pregunta: ¿el déficit de atención por hiperactividad del lactante mayor puede ser trastorno del espectro autista? No, como explicaba en un momento dado, el trastorno del espectro autista se basa en estos dos grupos de síntomas nucleares, y como una comorbilidad los niños pueden tener un trastorno por déficit de la atención y hiperactividad. Tan es así que los casos donde los síntomas nucleares son muy suaves, son no intensos, que casi no están afectando la vida cotidiana de los niños, ¿verdad? Pero el padecimiento se ve muy aparatoso porque el niño no hace caso, está constantemente en movimiento, no sigue indicaciones, no puede estar en la escuela, está constantemente en movimiento. Entonces, cuando uno trabaja sobre el padecimiento del trastorno por déficit de la atención y hiperactividad y regula la atención, y cuando ellos responden adecuadamente a la atención, se puede observar cómo cambia verdaderamente el panorama de lo que se estaba viendo en ese momento. Y dice uno, es que el doctor con eso cura el autismo. Claro que no, para nada. Estamos nada más quitándole una alteración que viene asociada, por eso importante lo que inicia, la dimensión, que hay que verdaderamente valorar a cada uno de los niños y ver qué comorbilidades tienen, porque a veces quitando la comorbilidad hace la vida del niño muy agradable y el niño sale adelante sin mayor problemas, ¿verdad? Y fíjate, estas comorbilidades pueden ir apareciendo en el transcurso del crecimiento de la persona que tiene este trastorno. Definitivamente. La comorbilidad más vista en los primeros años, digamos, preescolares, en los primeros 4 años, es el trastorno específico del lenguaje. O sea, un trastorno del lenguaje que va a afectar no nada más la comunicación que ya se estaba afectada, ¿verdad? Sino el que pues no utilice palabras prácticamente el niño, que eso es lo más común, ¿verdad? Posteriormente, entrando a la primaria, quizás aparece el trastorno por déficit de la atención e hiperactividad, que lo podemos ver en toda la etapa escolar, que también es un padecimiento asociado, pero ya en la adolescencia empiezan los padecimientos pues que son ya más, que pueden estar presentes, como ansiedad, como depresión, ¿verdad? Pueden aparecer conductas también obsesivo-compulsivas en algunos de los casos. Y aquí inclusive vemos algo que anteriormente no entendíamos muy bien, pero actualmente lo hemos tratado de entender mejor, y es el caso de que a veces los jóvenes empiezan a tener una gran ansiedad, y a la hora de que van con nosotros, los revisamos, hacemos su historia clínica, nos empezamos a dar cuenta de que lo que está produciendo la ansiedad es la dificultad en la comunicación que se tiene y el aspecto social. Y entonces dice, oye, pero este es una niña, por ejemplo, que eso es lo más común en niñas, que ahorita tiene 12 años o 14 años, y pues ella no había mostrado mayor detalle, sí, era calladita y a veces pues no se metía con los demás, pero ahorita tiene una gran ansiedad y ahorita ella verdaderamente no participa, no se relaciona con los demás, no disfruta de los juegos de los demás. Entonces dices tú, bueno, lo que pasa es que traes un problema de ese grupo de síntomas sociales, ¿verdad? De comunicación social, y este paciente entra de un grupo de trastorno del espectro autista, pero su problema principal en este momento es un trastorno de ansiedad, que entonces hay que trabajar a la par, ¿verdad? Quitar el trastorno de ansiedad y obviamente al identificar que se tiene esta dificultad, pues trabajar sobre ese síntoma nuclear que es la comunicación y la socialización. Fíjate, me sale un poquito, síndrome de Down que no tiene comunicación verbal, ¿pudiera caer en un trastorno del espectro autista? Sí, y te voy a explicar por qué.
En los años 60, en los años 50, todos los que empezamos, por ejemplo, a entender esta situación en esta fase de transición yo terminé mi subespecialidad alrededor de los años 90. Entonces, en ese tiempo se refería mucho a que todavía muchos profesionales consideraban el autismo como un efecto propio de la familia, o sea que había aquel concepto de madre refrigerador o padre refrigerador que decían de los años 60, ¿no? Y decían que eran los culpables de por qué el niño era así, por qué el niño no se relacionaba con los demás, etcétera. Hoy sabemos que no. ¿Por qué? Por lo mismo que acabas de decir, porque empezó a haber una cantidad más o menos significativa de padecimientos médicos como trastornos genéticos. Uno es el síndrome de Down, otro es el síndrome de cromosoma X frágil, esclerosis tuberosa, algunos casos de síndrome de Angelman. O sea, hay una cantidad grande de padecimientos genéticos que se van a asociar a un trastorno del espectro autista. Y lo dice uno, ¿por qué se asocian? ¿Son la causa de? Pues no sabemos exactamente si es la causa de, pero lo que sí sabemos es que al tener esta dificultad médica de fondo genética, ellos desarrollan o están teniendo un trastorno del espectro autista. Y vuelvo a lo mismo, aquí la capacidad intelectual es lo que le hace más, como diríamos, el pronóstico si va a funcionar bien o no va a funcionar bien. Pero existen padecimientos, inclusive lo que le llamamos encefalopatía hipóxico-isquémica, que no es más que la asfixia al momento del nacimiento. Hay casos en los cuales se desarrolla posteriormente un trastorno del espectro autista. Entonces, esto dio pie también a entender que la causa misma, aunque no se conoce con exactitud, pero se ve una relación directa, es que esto que estamos viendo nosotros como un trastorno del espectro autista definitivamente es un trastorno genético, ¿verdad? Existe una gran cantidad de evidencia que esto es un trastorno genético, pero no de un solo gen, sino de varios genes. Y tan es así que hay familias que tienen un niño con trastorno del espectro autista y el hermano tiene un trastorno por déficit de la atención e hiperactividad, y el primo tiene un trastorno del lenguaje. Entonces, esa situación genética relacionada con genes que producen los padecimientos, tanto el trastorno por déficit de la atención como el trastorno del lenguaje, de alguna manera están contribuyendo o están presentes también en los niños que tienen ese diagnóstico de trastorno del espectro autista, pero que aparte tienen otra dificultad. Fíjate, mencionas que puede haber en las familias este tipo de problemas. Entonces, ¿cómo hacer para incluir en la sociedad la aceptación de todas estas situaciones? Yo creo que esa es la parte, digamos, medular y sobre todo la parte más objetiva de esto. Nosotros como médicos pues tratamos de facilitarles a los niños lo más que podamos, el que el desarrollo vaya lo más típicamente posible. O sea, el desarrollo típico de los niños, en los casos de los niños con trastornos del espectro autista, en muchos de ellos se aparta, se va diferente. Lo que hacemos nosotros es identificar qué impide que se vaya más o menos a la par. También respetando mucho los grupos de familiares de niños con trastornos del espectro autista, que no se trata de quitarle el autismo, que esa es una falacia que alguien por ahí de repente dice, no le estoy quitando el autismo, no le estoy quitando el autismo, estoy haciendo que esas conductas que a él le impiden adaptarse a la vida le sean pues lo menos difíciles para él para adaptarse a la vida, ¿verdad? Para que se vaya él para adelante. Y cuando nosotros entonces tenemos un niño vamos a ponerle así, en el kinder de 4 años, que es inquietito, es irritable, pero que verdaderamente tiene poco lenguaje y no se desarrolla más, no está con los demás, pues si les damos el diagnóstico de un trastorno del espectro autista, los maestros les pedimos ayúdenos, porque esa es la verdadera inclusión. El niño no tiene una enfermedad contagiosa, el niño no tiene una enfermedad mortal, ¿verdad? El niño tiene simplemente una dificultad en las conductas de adaptación a lo que todos los demás hacen, que nosotros deberíamos como sociedad facilitarles la vida, ¿verdad? Y eso es lo que hemos visto en todos los años. O sea, yo tengo ya muchos años en esto, y no nada más para los niños con autismo, sino todos los que tienen trastornos del desarrollo, ¿verdad? Se les limita por ciertas razones, tanto en la escuela, tanto en lugares públicos, y no se diga a veces en la familia, ¿verdad? Porque en la familia pues se señala a los niños. Entonces, en la medida que nosotros
conocemos más de este trastorno del espectro autista, nos vamos como que empapando en que es una forma de ser. Pero claro, una forma de ser que a veces es difícil, sobre todo si tiene una discapacidad intelectual, un trastorno intelectual del desarrollo. Porque entonces ahí pues, lo que va a ocurrir es que la adaptación a la vida va a ser más difícil, porque no entienden, ¿verdad? No tanto por los síntomas nucleares que les mencioné de la dificultad de comunicación social, sino se acentúan más todavía. Y tan sencillo como que, por ejemplo, nosotros tratamos siempre de obtener la capacidad de los niños, qué capacidad tienes como para ver cómo te va a ir en los siguientes 2-3 años, ¿verdad? Pero cuando usamos pruebas de inteligencia para ellos, para ver dónde están, pues muchos de ellos salen abajo porque traen una dificultad asociada del lenguaje. Pero la verdadera utilidad para saber qué es lo que verdaderamente pueden hacer es esa parte de la parte de lo que le llamamos el índice perceptual que pueda tener el niño, que ese es otro numerito también interesante que nos permite a veces estar en una muy buena, en un buen nivel y dices tú, este niño tiene una inteligencia no verbal pues adecuada, nomás es cuestión de ayudarle, facilitándole la vida, disminuyéndole las conductas, ¿verdad? Y adaptándolo mejor a la vida diaria, que eso es lo que buscamos, eso es lo que hacemos los médicos. Fíjate, dos cosas. Mario Alberto Coronado Magdalena, los padres jóvenes, ¿hay alguna relación de tener niños con autismo en los padres jóvenes? Sí, qué bueno que Mario toca este asunto porque, por ejemplo, si nos damos cuenta en grupos grandes de niños, cuando se hacen lo que le llamamos incidencias, ¿no? De cuántos, una prevalencia, por ejemplo, sí, ¿cuántos niños hay en un lugar? Entonces dice uno, bueno, la mayoría son hombres, ¿verdad? Dice, ¿por qué son hombres? Pues la mayoría son hombres. O sea, hay un grupo pequeño de niñas que tienen el problema, pero la mayoría son hombres, ¿verdad? Van relaciones de 5-3, una cosa así en la vida. Entonces, eso habla de alguna manera cierto padecimiento genético por predominar en un sexo. Pero luego, cuando ya uno tiene un hijo, una pareja joven, tiene un hijo con un trastorno del espectro autista, ¿verdad? Nosotros vamos a diagnosticar a ese niño entre los 3 y los 5 años probablemente, si tiene oportunidad de estar con un médico y tiene situaciones de salud pues adecuadas, ¿no? Porque hay lugares donde para entonces todavía no se lleva inclusive al médico, pero bueno, entre los 3 y los 5 años. Para entonces, una familia joven quizás ya se volvió a embarazar y tuvo una niña. Cuando tienen una niña, uno dice, pues vamos a ver cómo va, pero todavía ella tiene riesgo, porque en las niñas, curiosamente, el diagnóstico lo hemos hecho a veces en la adolescencia, sin tener conductas repetitivas, sin tener tantas dificultades en lo que viene siendo esa parte de comunicación, exactamente, de pequeñas. Ellas como que compensan más. Pero bueno, volviendo al caso, si todavía tiene 4 o 5 años de la pareja que se casó, y son padres jóvenes y tienen un niño así, ellos tienen una probabilidad de repetir, de tener otro niño con trastorno del espectro autista, sí. La posibilidad es sí, pero no es muy alta, la verdad, porque dice uno, bueno, es que andan rangos menores del 15%, pero es ya significativo, no es 1%, estamos hablando de 15%, que es muy alto en un momento dado para cuando se tiene otro bebé, ¿verdad? Fíjate qué bien. El doctor Guillermo Guerrero, un tema de actualidad, gracias por la información. Sergio Hernández nos manda saludos. Yo te quería hacer una pregunta. ¿Qué tan dañino es para los padres de familia y para el que padece algún problema, algún trastorno, ya sea de lenguaje, de hiperactividad, de autismo? ¿Qué tan dañino es la sociedad de la escuela y que no sea reconocido? Bueno, pues verdaderamente ahí eso es una problemática que cada vez estamos tratando en lo que podamos de hacer influencia, ¿verdad? Con los maestros, ¿verdad? De trabajar en eso. ¿Por qué? Porque vuelve a lo mismo. Hay unos colegios, hay unas escuelas que tienen una manera de inclusión. Y el más interesante aquí, por ejemplo, nosotros vivimos aquí en Monterrey, Nuevo León, para los que nos estén viendo de fuera, ¿verdad? Pero bueno, aquí hay un sistema de la Secretaría de Educación donde las escuelas, no todas, pero algunas escuelas pueden tener profesionistas que ayudan dentro de un aspecto de lo que le llaman educación especial a los niños. O actualmente se llaman UDEI, antes se llamaban USAER. Y cuando los niños son muy impedidos, entran a otra situación que se llama CAMP, Centros de Atención Múltiple, cuando no tienen una capacidad de verdaderamente
estar no están aprendiendo prácticamente nada de lo que puedan estar en un ciclo escolar normal. Entonces ellos han ayudado mucho definitivamente a este tipo de situación, porque muchos de los niños que tienen trastornos del espectro autista, ¿verdad?, van a ser vistos por ellos. Ahí los tienen, o sea, ellos los tienen en toda la SUSAER, ¿verdad? Y eso es muy importante recordarlo, ¿verdad? Tenemos 220 y tantas SUSAER aquí en el estado de Nuevo León, y que yo creo que en otros estados tienen algo parecido, o si no es lo mismo. El asunto es que ellos nos dan un avance tremendo, una ayuda tremenda, en que al reconocer a los niños, ellos les permiten estar en la escuela regular y ellos haciendo un apoyo para las necesidades que tienen. En las escuelas privadas, pues existen varias modalidades. Una es que verdaderamente te acepten. Dos, hay unos que dicen que de plano esta no es una escuela para atención de estos niños, no podemos, ¿verdad? No podemos. Y otros te dicen, bueno, póngale una maestra sombra, que hoy tiene otro nombre por ahí que ya se me fue ahorita cómo se llama. Pero están ahí dentro del salón. Y están dentro del salón, pues apoyando al grupo. Más que nada porque a veces cuando son pequeños los niños, puede haber ciertas dificultades de que se vuelven o son inquietitos también, y de repente pues se enojan, avientan cosas, tiran cosas, pueden dañar a los demás o dañarse ellos mismos. Pero ellos piden una maestra sombra, ¿verdad? Antes no ocurría esto, pero bueno, últimamente lo han estado haciendo. Y cuando se puede, pues ahí están con la maestra sombra. Lo curioso es de que el 90%, ¿verdad?, de los casos que están en la SUSAER, pues ahí, más que la maestra sombra, es la psicóloga que les está ayudando, y la maestra de educación especial también. Entonces, por un lado, tenemos un sistema educativo, sobre todo para primaria y secundaria, y también parte de preescolar, que está consciente de esto. Aquí menos en Monterrey y en el área de Nuevo León lo estamos entendiendo. Hay mucho conocimiento acerca del tema. Obviamente no es el suficiente, siempre va a necesitarse más, y sobre todo que existe la tendencia a cómo trabajar con estos niños, ¿no? Y si uno les da alguna orientación, pues yo creo que más, ¿verdad? Pues qué bueno, porque ya hay una aceptación. Gina Ivette Rivera, saludos, doctores. El doctor Sevilla trata por crisis de ausencia al niño de Ivette Rivera. Ah, mira qué bien. Sí. Espero que esté bien. Saludos, Gina. Sí, trajimos a ese niño. Sí. Pues un comentario, una reflexión para dar por terminada esta fabulosa plática que hemos tenido. Sí, bueno, pues lo primero es eso, a todas las personas que nos escuchan, que verdaderamente tienen contacto con niños con un trastorno del espectro autista, ¿verdad?, que entiendan que esto es algo, digamos, que forma parte de la vida de la sociedad, y en la medida en que nosotros como sociedad podamos entenderlos a ellos y facilitarles las cosas, ¿verdad?, esto nos va a permitir a nosotros ser, primero como sociedad, nosotros mejores, o sea, como personas, y hacia los demás, y entonces darles esa oportunidad también de convivencia, que a veces es difícil por la dificultad propia de ellos, y sobre todo lo más importante es que se tenga un acompañamiento en todos estos niños, porque a veces de repente se dejan y los familiares los como que los van dejando, pero un acompañamiento para poder ir guiando, ¿no? Para eso, por ejemplo, centros como las clínicas que se vienen de autismo, para eso son, ¿verdad? Aparte de que pueden dar terapias, pero quizás el objetivo principal es llevar ese acompañamiento de todos ese grupo de niños que posteriormente son adolescentes y no se diga después adultos, pero para irlos guiando de cómo ellos también pueden hacerlo, ¿verdad? Entonces, creo que hasta mi comentario va a incluir a que la sociedad, pues somos todos, obviamente, y sería muy importante que en la medida que entendamos más el padecimiento, esta condición, también trabajemos hacerle más fáciles al niño o al adolescente. Al niño, a la familia. Y a la familia en sí, ¿verdad? Sí. Muchísimas gracias, Ricardo. Él tiene un correo, es ricardosevilla@hotmail.com.
Su teléfono es el 811-365-8846. Se lo repito, teléfono es 811-365-8846. Correo ricardosevilla@hotmail.com. Pues les agradecemos, Ricardo, muchas gracias por tu información. ¿Algo más de contacto que quieras dar? No, por lo pronto está bien, y no, al contrario, agradecerte a ti que pues me permites algo de que hemos entendido cada vez más. Aquí nos dice Guillermo Guerrero, super programa, me quedo muy picado con el tema. Bueno, sí, es algo que podemos estar hablando y hablando y hablando horas y horas y horas, y siempre va a haber algo que nos dé una pauta para continuar en el estudio de este trastorno, que pues lo tenemos que afrontar y tenemos que empezar a participar en las escuelas, con los alumnos y con las familias. Yo soy Roberto Córdoba, te agradezco que hayas estado con nosotros y nos vemos aquí la próxima semana. Te recuerdo que estamos en YouTube, si nos puedes dar un like o que te suscribas para que te estemos llegando semana tras semana. Hasta pronto. Voces Online Radio presentó Entre Amigos. Tu mejor forma para crecer es a través de la red. Escúchanos en la próxima emisión.